Amén, gloria al Señor. Vamos a considerar algunos temas relacionados con lo que significa realmente ser un discípulo de Jesús. Esperamos tener la oportunidad para ir compartiendo en lo sucesivo algunos otros enfoques y ampliar un poquito este tema que es tan importante en la fe cristiana. Hoy vamos a ver dos eventos de los evangelios como base para abrir un tema de lo que significa verdaderamente ser un discípulo de Jesús. En Juan capítulo 1, desde el verso 35 en adelante dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le hallaron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El segundo evento lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 4, desde el verso 17 en adelante, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Cuando el Señor se despidió de los discípulos, resucitado y ya en su salida al mundo, había estado con ellos 3 años, enseñándoles y terminando los 40 días antes de su asunción. Y les encomendó una tarea: hagan discípulos a todas las naciones. Y esto es muy importante, y quiero detenerme primero en la palabra. Jesús dijo: hagan discípulos, hagan discípulos. Él no dijo: hagan creyentes, les dijo: hagan discípulos. Y nosotros tenemos muy desvalorizada la palabra creyente en este tiempo. Porque ¿qué es un creyente? Un creyente es alguien que cree, y muchas veces la creencia es simplemente el sentimiento intelectual de algo. Como decir: yo creo esto, pero muchas veces tal creencia no afecta a la vida. Cuando Jesús habla de discípulos, está hablando de un compromiso que afecta a la vida. Porque un creyente es alguien que simplemente cree, pero un discípulo es el que sigue. Discípulo es aquel que está siguiendo al Señor, es decir, hay un compromiso vital en su vida con Jesucristo. Y Jesús no murió en la cruz del Calvario por una causa. Jesús murió en la cruz del Calvario para formar un pueblo de discípulos. El objetivo era ese: formar un pueblo de discípulos. Y hoy quisiera desarrollar una respuesta a esta gran pregunta: ¿qué significa ser discípulo? Uno puede teorizar sobre este tema, es decir, puede hablar sobre la teoría del discipulado, y la teoría engendra siempre teóricos. Claro, si yo recibo una teoría, me convierto en un teórico. Por eso no lo voy a encarar teóricamente este pasaje, sino desde el sentido práctico. Es decir, cómo el Señor formó a sus discípulos, qué les enseñó sobre ser discípulos. Y para ello voy a tomar un personaje de la Biblia, a Pedro,
Y les invitaré a mirar el itinerario espiritual para ver cómo se fue formando Pedro como discípulo de Jesús. ¿Cuáles fueron las alternativas de su vida? Pedro es uno de los primeros discípulos de Jesús y todos sabemos que en el Evangelio él es el discípulo más destacado, porque siempre abría la boca, siempre tenía algo que decir y tuvo que hacer una larga escuela, la escuela del discipulado. Él tuvo que aprender muchas cosas. Y es interesante que Jesús fue a buscar a sus primeros discípulos en Galilea, en el norte de Israel. Él no buscó mentes brillantes. Él no buscó a hombres con formación académica. Él tampoco buscó a personas piadosas. Si él hubiera querido buscar mentes brillantes, académicas y gente muy piadosa, hubiera ido a Jerusalén. Jerusalén era el centro cultural, allí estaban todos los que reunían estas condiciones, pero él fue a Galilea, él eligió Galileos, y los galileos o eran campesinos o eran pescadores, es decir, era gente poco dada a lo intelectual y poco dada a lo espiritual, eran rústicos, eran incultos, muchos de ellos, y estaban en una zona de tránsito donde pasaban por Galilea todos los viajeros que iban desde Asia Menor hacia Egipto. Por lo tanto, desde Jerusalén, desde Jerusalén era donde habitaban muchos más conservadores. A Galilea le llamaban la Galilea de los gentiles o la Galilea de los paganos, porque siempre había paganos pasando por allí y los galileos los llamaban pecadores, los pecadores de Galilea. Ese era el concepto que había en Jerusalén acerca de Galilea. Ellos no podían cumplir con todos los ritos y estaban en permanente contacto con los paganos. Quiere decir que desde Jerusalén los veían un poco como de segunda categoría. Si usted estaba en Jerusalén y alguien le decía Galileo, en realidad lo estaba insultando. El historiador Josefo dijo que los galileos eran violentos y siempre inclinados a las revoluciones. Uno cuando analiza el perfil del Galileo piensa que Jesús eligió la peor materia prima para formar sus discípulos. Es decir, pudieron haber encontrado gente de otro nivel y de otro tipo. Jesús eligió precisamente a estos hombres para que sean los discípulos de él, lo que demuestra que está dispuesto a recibir a cualquier persona como discípulo, que no busca en la persona ni su sabiduría ni su inteligencia, no porque la deseche. Por supuesto, entre los discípulos de Jesús hubo hombres destacados como Pablo, que eran hombres muy cultos, muy inteligentes, formados académicamente en las mejores escuelas de Asia. Pero no era lo primordial. Lo primordial que buscaba Jesús para llamar a sus discípulos no era lo que ellos pudieran aportar como inteligencia o sabiduría. Esto lo dejaba en un segundo lugar. No era lo primordial. Lo primordial es que estuvieran dispuestos a seguirlo, a obedecer lo que Dios dice y que dejaran a Dios actuar en sus vidas. Estas eran las condiciones fundamentales. Y esto nos abre a nosotros un panorama muy grande. Nadie está excluido de ser un discípulo de Jesús. Cualquiera puede serlo. Puede ser un discípulo de Jesús, el universitario, el académico, el profesional. Pablo lo fue. Pero también puede ser la persona más humilde, más sencilla. Pero si está dispuesta a seguir al Señor, entonces allí tenemos a un discípulo. Lo importante es la voluntad interna de seguir al Señor. Allí comienza el discipulado. Discípulo es quien está dispuesto a seguir al Señor. Es la mejor definición. Y Jesús eligió a sus propios discípulos de entre los galileos. Y entre los galileos estaba Pedro. Y Pedro es la imagen típica de un galileo. Y decimos esto porque cuando lo vemos actuar nos damos cuenta que es una persona impulsiva. Una persona que actúa emocionalmente y no racionalmente. Sus emociones van por delante del razonamiento. ¿Qué queremos decir cuando decimos que alguien es impulsivo? Básicamente que sus emociones le ganan a la razón, que la razón queda atrás y que las emociones pueden más. Y Pedro es un hombre cuyas emociones podían más que su razón.
Pedro era un hombre jactancioso. Se creía el mejor de los discípulos y no tenía ningún empacho en decirlo. Aunque todos te negaren, le dijo a Jesús, yo jamás. Es decir, él se jactaba de su nivel de compromiso con Cristo, que irritaba incluso a sus compañeros porque se sentían menospreciados por él. Pedro también era un hombre soberbio. Hubo ocasiones en que corrigió incluso a Jesús mismo. Cuando Jesús habló de ir a la cruz, él lo llama aparte y le da una reprimenda a Jesús de que no tiene que hacer eso, y esto demuestra la soberbia que tenía él. Y además de todo, Pedro era un hombre violento. Cuando los que van a prender a Jesús en Getsemaní, ¿qué es lo que pasa? Pedro saca una espada y allí va a ser la revolución de los galileos. Ataca al siervo del sumo sacerdote y lo hiere, y Jesús tiene que detenerlo. Significa que Jesús tomó a un hombre que tenía todas estas características y sin embargo, a pesar de saber que era un hombre violento, que era un hombre jactancioso, un hombre soberbio, sin embargo, el Señor lo llamó diciendo, de aquí se puede sacar a un discípulo. Vio algo en Pedro y marcó el propósito que tenía para con él. Cuando lo llamó le dijo, tú serás llamado Cefas, piedra. Pero se lo dijo en arameo como diciendo, esto es lo que se puede llegar a ser. Un discípulo es alguien que decide seguir al Señor y donde el Señor tiene un propósito específico para su vida. Cuando Dios nos busca a nosotros, nos busca con un propósito definido. Cuando yo me acerco a Jesús y Él me busca para que me acerque a Él, Él siempre tiene un propósito para mi vida. Cuando derribó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo hizo entrar a la ciudad de Damasco ciego, mandó a Ananías para que lo auxiliara espiritualmente. Y cuando manda a Ananías, Ananías dice, pero este es un perseguidor de la iglesia. Ahora vamos a ir allá. Y Jesús le dice, sí, pero yo tengo un plan con él. Este hombre le va a predicar a los gentiles, a los reyes de la tierra, a los judíos, y va a tener que sufrir mucho por esto. Y esto demuestra de que Dios tenía un plan para con Saulo, posteriormente llamado Pablo. En el primer encuentro que tiene con Pedro, Jesús es el que rompe el fuego. Pedro se acerca simplemente y la primera palabra de Jesús fue, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Tú eres Simón. Esto es lo que hay, esto es lo que recibo, pero serás llamado Pedro. Los padres le pusieron por nombre Simón, pero ahora va a cambiar el nombre, lo que es interesante porque los antiguos no ponían los nombres como los ponemos nosotros hoy porque el nombre está de moda o porque suena bien, no. Ellos ponían nombres a sus hijos buscando un sentido. Simón es el nombre hebreo de Simeón, y Simeón fue una de las cabezas de las tribus de Israel. Cuando su madre lo dio a luz, al tomarlo en sus brazos, dijo, este nació porque Dios me ha escuchado. Y le puso Simeón, que significa justamente eso, Dios me escucha. Ahora no sabemos por qué los padres le pusieron Simón a Pedro, pero indudablemente le pusieron no porque fuera un nombre común, sino porque era un nombre que para ellos tenía un significado especial. A lo mejor fue un hijo muy deseado que llegó tardíamente y los padres dijeron le llamaremos Simón porque Dios escuchó nuestra petición. Y cuando llega a Jesús, llega con ese nombre, esa era la materia prima. Y Jesús le dice, te llamas Simón, pero vas a cambiar de nombre. Y cambiar de nombre en la cultura oriental era muy importante porque hablaba un cambio profundo en la vida. Cuando Jesús le dijo, tú eres Simón, pero serás llamado Pedro, lo que le está diciendo es, voy a provocar un cambio tan grande en tu vida que tendrás que cambiar de nombre. Ese cambio de nombre aparece muchas veces en la Biblia. Abraham cambió su nombre cuando salió de Ur de los Caldeos. No se llamó más Abram, sino la H y la A intermedia. Se llamó Abraham, es decir, hubo un cambio en su vida. Esa transformación de vida significó un cambio de nombre. Cuando Jacob luchó con el ángel, hubo un cambio en su nombre. Dejó de llamarse Jacob y comenzó a llamarse Israel.
Cuando Saulo de Tarso se convierte al cristianismo, deja su nombre de Saulo y comienza a llamarse Pablo. En la cultura oriental, los grandes cambios en la vida se producían con un cambio de nombre, y esto sigue hasta el día de hoy. Seguramente usted recuerda aquel boxeador americano que se hacía llamar Muhammad Ali. Ese no era su nombre original. Su nombre era Cassius Clay, pero cambió su nombre. ¿Por qué? Porque abrazó el islamismo. Y al cambiar de religión, cambió también de nombre. Quiere decir que cuando hay una influencia oriental, el nombre tiene una importancia mucho más grande que en el mundo occidental. Y una persona puede llevar toda una vida llamándose Simón, pero cuando se produce un cambio sustancial, entonces también cambia su nombre. Y cuando Jesús le dice, tú eres Simón, pero serás llamado, está hablando en el futuro. Notablemente que Jesús le puso este nuevo nombre durante todo su, le puso este nuevo nombre y sin embargo, durante todo su ministerio lo llamó Simón. Y en el último encuentro que tiene con Simón, le dice Simón Pedro y le habla acerca de Simón. Es decir, Jesús estuvo trabajando con esa materia prima y recién empieza a usar el nombre Pedro definitivamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando asume su rol dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hasta ese momento Jesús lo llamaba Simón. Es la materia prima que estaba cambiando, que estaba transformándose. Y cuando llegamos al capítulo 21 del libro de Juan, ya Jesús resucitado le vuelve a recordar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, Simón, Simón. Es como si cada vez que le dice Simón, le dijera, pero fíjate que todavía no has cambiado, todavía estás en el proceso. Y por otro lado le propone como nombre Pedro, que significa piedra, que significa roca. Y habla de un propósito. Jesús viene para modelar el carácter de Pedro, para modelar sus costumbres, para reordenar sus prioridades, para ordenar sus afectos, para que ese hombre voluble, emocional, impulsivo, cambiante, se transforme en una roca. Es decir, un hombre firme, estable, sólido. Quiere decir que cuando empezamos a seguir a Jesús, Dios tiene un propósito con nosotros. Marca una meta, un punto donde tenemos que llegar y Dios toma lo que somos sin importarle qué es lo que recibe. No es ese el problema. El problema es que la persona tenga la voluntad de seguir al Señor y el Señor va a ir transformando su vida. Marca el propósito específico de Dios. Él va a producir un cambio profundo en la vida y va a ser tan profundo que vas a tener que cambiar de nombre también. Y así fue tan profundo que hoy nosotros vemos que el nombre de Pedro está en todas partes y nadie se acuerda de este hombre que alguna vez se llamó Simón o Simeón. Fue un cambio profundo, radical en su vida. Para ser discípulo de Jesús, tengo que entender que el discipulado no es un aprendizaje intelectual que se aprende en una escuela, en un colegio o una universidad, sino que es un aprendizaje de vida. Aprender a vivir diferente. El discipulado se trata de una transformación de la persona. Cuando Pablo le escribe a los romanos, le escribe a creyentes que están en el proceso del discipulado, les dice, no se amolden, no se acomoden a este mundo, al pensamiento de este mundo, sino transfórmense, renueven su entendimiento, usen la cabeza para captar las verdades de Dios y que éstas afecten sus vidas. El discipulado no se trata solo de un cambio intelectual, sino que el aprendizaje baje a la realidad. No se conformen a la sociedad, sino que transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. A los efesios le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo que, siguiendo con Simón, que es nuestro ejemplo, que él se constituye en nuestro ejemplo. Debía despojarse de Simón para vestirse de Pedro, irse despojando de lo que era, desnudarse de su personalidad viciada,
de su vanidad, de su orgullo, de su violencia. No es fácil. Es algo que va a necesitar un proceso difícil que le costó a Pedro. Nadie crea en esas soluciones mágicas que a veces se dicen por ahí, que de un momento a otro se puede cambiar el carácter o la tendencia de la vida. A él le costó. Permanentemente arrastró consigo a su viejo Simón. Permanentemente se tuvo que ir despojando, desnudándose de su vida viciada, pero hizo el trayecto. Comenzó a seguir a Jesús y en este seguir se fue produciendo la transformación. Sintéticamente, el Señor le hace una propuesta. Le muestra las dos puntas del camino para llegar desde Simón a Pedro. Uno recibe una propuesta y puede dejarla allí, tomarla o dejarla. Jesús le presenta a Simón su propuesta: caminar desde un punto hacia otro, avanzar. Y ahora venía la gran pregunta: ¿pero estás dispuesto a transitarlo? Y es aquí donde entra la voluntad, porque pudo estar o no dispuesto. Jesús no tomará a nadie por la fuerza. Jesús no tomará a nadie que no esté dispuesto. Cuando conocimos a Simón, lo vimos pescando en el mar de Galilea, tirando las redes. Esa era la característica de Simón. Pero cuando avanzamos al libro de los Hechos, lo vemos enseñando y predicando. Esa era la característica de Pedro. Pasado unos pocos días después de la propuesta, Jesús se encuentra con Simón y su hermano Andrés en labores de pesca. Jesús ya había puesto en el corazón la semilla: eres esto, pero serás esto. Y Jesús le ha permitido a Simón que tome su tiempo, porque las grandes decisiones toman su tiempo. No le dijo: dame la respuesta inmediatamente. Habían pasado algunos días y allí estaba Simón y su hermano, y Jesús les dice: venid en pos de mí, y yo no solo cambiaré su nombre, también cambiaré su oficio. ¿Quieres que se cumpla el propósito en tu vida? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres aprender de mí? El discipulado es una decisión que tenemos que tomar. Si me decido a caminar con el Señor, a aprender del Señor, es decisión personal. El Señor traza el plan, el Señor muestra el proyecto, pero ahora mi voluntad, es tu voluntad la que va a determinar si sigues o no sigues, si aceptas ser un discípulo o no. Y dice la crónica que Simón de inmediato dejó las redes y comenzó a seguirlo. En ese momento está aceptando la propuesta. Al comienzo Jesús hace la propuesta, el cambio de vida. Y aquí está Simón dando la respuesta. Y la respuesta es práctica, porque deja las redes y le sigue. Voy a ir tras Jesús. Voy a aprender de Jesús. De seguro me voy a caer muchas veces, pero volveré a levantarme. Estoy dispuesto a transitar por este camino. No significa que no voy a caer. No significa que no voy a fracasar o que voy a triunfar todos los días. Sé lo que es la naturaleza humana. Y Jesús dice: sé que vas a tropezar, sé que te vas a caer, pero ¿estás dispuesto a transitar este camino? No es un camino fácil, pero es la gran respuesta de Jesús. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Y Simón comienza un camino de dejarse de Simón, un camino de fe basado en el poder de Dios para ir adquiriendo las características de Pedro. 3 años de ardua lucha, con momentos gloriosos, pero también de momentos difíciles. Sin embargo, aceptó el reto y comenzó a caminar con el Señor. Hay 2 momentos críticos en un vuelo en avión: el despegue y el aterrizaje. El avión no solo lleva pasajeros, sino también carga en la parte de abajo. Y es necesario que toda la carga esté bien estibada para evitar el riesgo de que se desequilibre el avión y caiga. Por tanto, la carga se pesa por medio de computadoras para saber dónde debe ir. Y los pasajeros también deben ir repartidos para mantener el equilibrio. Antes del vuelo, el piloto recibe una nota de cómo está distribuida la carga a fin de manejar cada uno de los motores lo mejor posible para evitar desequilibrios. Echa a andar la nave y llega a un punto en que debe moverse la palanca para que el avión comience a elevarse. Y ese es el momento crítico.
el momento de la verdad. Todo lo demás era solo teoría. La gente suele asustarse cuando hay turbulencias, pero ese no es el problema para el piloto. Probablemente lleva el avión en piloto automático y ni se preocupa mayormente de esos movimientos. Pero hay un segundo momento crítico, como dije, el momento del aterrizaje. Ahí el piloto debe estar con los 5 sentidos alerta, recibiendo las directrices de la torre de control, muy concentrado para poder realizar la maniobra sin inconvenientes. Bueno, en el discipulado es similar. El primer momento crítico es el despegue, es la partida, ver si me atrevo a despegar o no. Llevo una carga de problemas y Jesús viene y nos dice, ¿despegamos o no? Cuando decimos sí, entonces viene el momento crítico, el discipulado, quizás el más difícil, pero necesario. Hay gente que ha estado toda una vida en la iglesia, pero no ha despegado. Se sabe la Biblia de memoria, pero no ha despegado. Aún no es un discípulo de Jesús. Pero la vida cristiana es esto, es caminar en pos del Señor. Hace mucho tiempo el Señor me llevó una palabra que me ha traído gran fortaleza en tiempos de desafíos, de tentaciones, de angustia. Y es una palabra que está en el Salmo 138. David, después de hablar de problemas y dificultades, el que seguía al Señor, que era un discípulo del Señor, él dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Una vez que uno decide seguir a Cristo, caminar detrás de Cristo, desde allí todo depende de Dios. Muchos de los que estamos aquí, muchos de los que seguimos en la vida cristiana, estamos volando ya en este avión del discipulado. Y muchas veces enfrentamos turbulencias, pero sabemos que Dios, el gran piloto de ese avión, tiene el control de todo. Cada vez que enfrento lucha, pienso en la frase de David, Dios cumplirá su propósito en mí. He aprendido que en la escuela de Dios hay avances y hay retrocesos, hay ascensos y hay caídas. El discipulado es así. Definitivamente el discipulado no es una línea recta. Personalmente me he encontrado con una serie de contratiempos porque es un constante aprendizaje de cosas. Pero hay una certeza, el Señor siempre está trabajando en mi vida y sé que la suya también, siempre está allí. Dios nunca abandona el propósito por el cual nos llamó. Él nunca desampara, siempre está pendiente de nosotros. Todos podemos decir, Dios cumplirá su propósito en mí. El discipulado de Simón Pedro despegó cuando dejó las redes y dice, quiero alejarme de Simón y quiero acercarme a Pedro. Y ese camino fue largo y duro, pero comenzó y lo importante es comenzar. Yo le pregunto, ¿usted ya comenzó? Digo porque a veces somos creyentes solamente, pero déjeme decirle que eso por sí solo no basta. Hay que ser discípulos. Jesús murió en la cruz para conformar un pueblo de discípulos, no de creyentes. Y para ser discípulos hay que despegar. Y esto es un acto de fe, es confiar en Dios. Y así como dijo Jesús, tú eres Simón, serás llamado Pedro. Quedémonos con esta palabra en nuestros corazones. Dejemos que esta palabra pueda madurar en nosotros. Pensemos, si Dios quiere que yo sea un discípulo, por lo cual entonces está dispuesto a trabajar en mi vida. Si Dios quiere que yo sea un discípulo, entonces está dispuesto a trabajar en mi vida. No mires lo que eres ahora. No te quedes en la materia prima. Dios tiene una propuesta para tu vida. Si se lo permites, Él cumplirá su propósito en tu vida. Pero ¿estás dispuesto a volar? ¿Estás dispuesto a subirte a este avión del discipulado? Si aún no has comenzado, ¿te gustaría empezar este mismo día? Que Dios te bendiga.